La bacteriana es una masa blanda y adherente de colonias bacterianas que se colecciona sobre la superficie de los dientes, la encía y otras superficies bucales, cuando no se practican métodos de higiene bucal adecuados. La cavidad oral es un sistema ecológico abierto, quedando colonizada de modo permanente por diferentes cepas bacterianas. Todas las superficies orales están expuestas a las bacterias, siendo la saliva, el rozamiento de labios, mejillas y lengua. Estos mecanismos controlan y limitan la contaminación bacteriana. La placa bacteriana no debe ser confundida con otros integumentos adheridos al esmalte y a las superficies dentarias como residuos alimentarios, que se coleccionan junto a los márgenes gingivales y en los espacios interdentarios tras la masticación de los alimentos, según su adhesividad, el flujo salival y la acción mecánica, de los cuales se eliminarán rápidamente. La materia alba, por el contrario, es un depósito amarillo o blanco grisáceo, blando y pegajoso, que se ve a simple vista sobre la superficie dental. Está compuesto por microorganismos, células epiteliales descamadas, leucocitos y una mezcla de proteínas y lípidos salivales, careciendo de una estructura interna regular como la que se observa en la placa bacteriana. No se precisan para su observación sustancias reveladoras especiales. Se forma y aparece en los periodos de interingesta, pasadas pocas horas de la última comida, sobre dientes previamente limpios. Es posible quitarla con un chorro de agua, aunque se precisa la limpieza mecánica para su completa eliminación. Los movimientos masticatorios durante la comida también la eliminan. Patogenicidad de la placa bacteriana. La placa bacteriana madura no presenta una composición uniforme, aunque los gérmenes que la estructuran, hongos filamentosos, son los mismos. Las bacterias que anidan en ella difieren según las zonas, especialmente a nivel subgingival, y por ello difieren también las características metabólicas, pudiéndose diferenciar su pH y morfopatología, dos tipos de placa bacteriana: la placa acidógena cariogénica y la placa alcalógena periodontopática. Así, la acción patógena de la placa bacteriana se concreta en su participación como factor etiológico esencial en las caries y en la enfermedad periodontal, los dos procesos patológicos bucodentales de mayor prevalencia. Placa bacteriana y caries dental. Las primeras pruebas experimentales del papel etiológico que juega la placa bacteriana en la caries dental datan de 1946, año en que McClure y Wehit demostraron que la penicilina inhibía las caries en ratas. Posteriormente, en experimentos con animales no bióticos, Orland y Coles demostraron que las ratas libres de gérmenes no desarrollaban caries aún teniendo una dieta rica en hidratos de carbono fermentables. En el momento en que se introducían en su boca gérmenes capaces de fermentar los hidratos de carbono, produciendo ácidos, sí aparecían lesiones cariosas. Fitzgerald y Keyes demostraron la cariogenicidad de los Streptococcus presentes en la placa bacteriana dental, y Fitzgerald y Coles demostraron la implicación de los lactobacillus. La cariogenicidad de las bacterias de la placa dental depende de la presencia de bacterias capaces de reducir el pH hasta niveles en los que se produce desmineralización de los tejidos duros del diente. El pH que se mide en la placa bacteriana en ayunas suele ser neutro o levemente ácido, pero disminuye tras la exposición a azúcares y luego se eleva hasta alcanzar el valor de reposo. La desmineralización del esmalte se produce cuando los ácidos bacterianos dan lugar a una caída del pH, tal que la hidroxipatita se disuelve. Esto lo hace en un pH entre 5,2 y 5,5. Pues bien, la placa cariogénica se caracteriza por tener en su zona profunda un pH igual a 5 o menor tras la exposición a azúcares. Esto es consecuencia de la presencia de ácido láctico, acético y fórmico, que son liberados por las bacterias al fermentar los hidratos de carbono de la dieta. La placa es más cariogénica cuando las bacterias que la componen tienen alta capacidad de adherencia a la placa, por lo que las bacterias capaces de sintetizar polisacáridos extracelulares de tipo glucanos y levanos, como lo es el Streptococcus mutans y los lactobacillus, que tienen mayor adhesividad. O la alta acidogenicidad, es decir, la gran capacidad de producir ácidos a partir de los hidratos de carbono de la dieta. Carbono de la dieta, capacidad que tienen principalmente los estreptococos, que liberan al medio ácido láctico que se disocia en ion lactato y protón. Pero también la tienen los actinomyces, bacterioides, fusobacterias y nocardias, entre otros. 3. Alta acidofilia, que es la facultad de adaptarse y tolerar bien el medio ácido, siendo los denominados gérmenes acidúricos, como los lactobacilos,
que soportan un pH menor a 5, y el Streptococcus mutans, que soporta un pH menor a 5.2, los que mejor sobreviven en medios de bajo pH. Y 4. Capacidad de síntesis y utilización de polisacáridos intracelulares de reserva para producir ácido en ausencia de sustratos de la dieta. Facultad que tienen el Streptococcus mutans, placa bacteriana y enfermedad periodontal. La placa bacteriana implicada en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal se caracteriza por tener una menor proporción de bacterias acidogénicas y, por el contrario, abundar en ella bacterias uriolíticas, como las Neisseria, productoras de uriasas que metabolizan sustratos nitrogenados provenientes de la saliva, como lo son la urea, el ácido úrico, creatinina y aminoácidos, liberando amoníaco que reacciona con el ácido carbónico para formar como producto final carbonato de amonio, que eleva el pH de la placa. La Veillonella alcalensis, consumidora de lactato, también suele abundar en la placa periodontopática. El pH alcalino de la placa bacteriana periodontopática facilita la quelación de la matriz orgánica intermicrobiana, con sales minerales como fosfatos y carbonatos, formándose núcleos cristalinos primarios fosfocálcicos. Por ello, esta placa tiene una gran tendencia a la mineralización, contribuyendo a la formación del cálculo dental, que tanto por sí mismo como por coadyuvar a la retención de placa, actúa como factor favorecedor de la enfermedad periodontal. Las condiciones requeridas para que se produzca la mineralización de la placa son 4. 1. Las bacterias filamentosas deben presentar al menos el 40% del total. 2. La placa debe asentar sobre la superficie dura, áspera y sin autoclisis. 3. Debe haberse formado placa no vital con una matriz glucoproteica rica en gérmenes. La mineralización de la placa comienza con la quelación entre sustancias de la matriz orgánica y sales minerales presentes en la saliva. A su vez, las bacterias filamentosas degradan las glucoproteínas salivales y la sacarosa y originan compuestos quelantes como los sacaratos, glicinatos y lactatos. A continuación se forman los núcleos cristalinos primarios cuando están en presencia de pH básico. Los agentes quelantes reaccionan con iones inorgánicos como el calcio, proveniente del fluido crevicular, el fosfato, proveniente de la hidrólisis de los ésteres fosfóricos de la saliva por acción de fosfatasa bacteriana, y los carbonatos sintetizados por la acción catalítica de la anhidrasa carbónica salival, originándose los núcleos cristalinos primarios constituidos por sacarato cálcico, glicinato cálcico y carbonato cálcico. A estos núcleos cristalinos primarios se unen iones fosfato, originándose fosfato cálcico amorfo. Por último se van incorporando carbonatos, mucopolisacáridos y más calcio, formándose compuestos de apatito, con el resultado final de una matriz intermicrobiana completamente mineralizada. La matriz intermicrobiana y su metabolismo. Los gérmenes de la placa están englobados en una matriz orgánica rica en proteínas y polisacáridos, con algunos lípidos y constituyentes inorgánicos, tales como potasio, sodio, fosfato, magnesio, flúor y calcio. Las proteínas de la matriz tienen su origen principalmente en la saliva y en menor proporción en las propias bacterias de la placa. De la saliva proceden las glucoproteínas que encontramos en la matriz, así como la urea, las inmunoglobulinas y los aminoácidos libres o combinados. De las bacterias proceden proteínas con actividad enzimática como proteasa, hialuronidasa, condroitinsulfatasa y ureasa, así como algunos aminoácidos libres. Las proteínas de la matriz sufren un metabolismo catabólico, siendo degradadas por enzimas proteolíticas producidas sobre todo por enterococos y pseudodisteroides. Además del metabolismo hidrocarbonado a nivel intrabacteriano, extracelularmente en el seno de la matriz intermicrobiana, también se producen una serie de reacciones en las que los hidratos de carbono presentes en la matriz intermicrobiana sufren la acción de enzimas extracelulares provenientes de la saliva o de las propias bacterias. Así se sintetizan monosacáridos y disacáridos, utilizables para las bacterias, y polisacáridos de reserva, que además de favorecer la adhesión y la viscosidad de la placa bacteriana, serán utilizados por las bacterias como fuente de energía en los periodos en que disminuyan la concentración de azúcares fermentables en la placa bacteriana. Estas enzimas que intervienen en el metabolismo de la matriz intermicrobiana tienen su origen en la saliva y en las bacterias de la placa. La enzima amilasa proveniente de la saliva cataliza las reacciones en que las maltosas y las dextrinas se transforman en glucosa. También las salivas transforman la glucosilferasa producida por el Streptococcus mutans, transforma la glucosa en glucano y fructosa.
El resultado del metabolismo bacteriano intracelular y extracelular es una matriz intermicrobiana en el que el glúcido más importante es la glucosa, que se encuentra en ella bien formada monocelular o formando polímeros simples denominados glucanos. En la matriz también se encuentra el monosacárido fructosa simple o formando polímeros denominados fructanos, siendo él el más importante el levano. Contiene también ácidos orgánicos amoníaco y el ácido sulhidrato provenientes del metabolismo bacteriano, así como toxinas, antígenos y bacterias, y algunos líquidos, principalmente el ácido graso, saturados y no saturados. Enzimas ureasas y amidrolasas producidas por la mayoría de las especies bacterianas de la placa hidrolizan los enlaces carbono-nitrógeno no peptídicos de amidas lineales, provocando la elevación del pH y la alcalinización del medio. Las bacterias de la placa utilizan como principal sustrato metabólico a los azúcares provenientes de la dieta del huésped, y dado que los hidratos de carbono de alto peso molecular no refinados son poco solubles en agua o saliva, y no pueden difundir bien a través de la matriz intermicrobiana, las fuentes energéticas principales para la nutrición y el metabolismo bacteriano son los disacáridos como la sacarosa y lactosa y los monosacáridos glucosa y fructosa. Las bacterias de la placa poseen mecanismos específicos de transporte intracelular de monosacáridos en sus membranas plasmáticas que le posibilitan captar de forma activa glucosa y fructosa. Streptococcus mutans, sanguis y salivarius disponen en su membrana del sistema de fosfenol transferasa. Una enzima EI cataliza la transferencia de un grupo fosfato desde el fosfenol piruvato a una proteína plasmática de bajo peso molecular, HPR, que pasa a HPR fosfato, y posteriormente la enzima de membrana EII transfiere el fosfato desde la proteína a la glucosa durante el transporte a través de la membrana, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. La enzima EI y la proteína HPR son comunes para la glucosa, fructosa y sacarosa, mientras que la enzima EII es específica. En el Streptococcus mutans, el sistema sacarosa-fosfenol transferasa es muy eficaz, introduciendo gran cantidad de sacarosa fosforilada en la bacteria, que es hidrolizada por la enzima invertasa, pasando la glucosa y la fructosa al metabolismo bacteriano. En la matriz encontramos fructosa simple o como fructuanos, también ácidos orgánicos, amoníaco, ácido sulfídrico, toxinas, antígenos bacterianos y algunos lípidos como ácidos grasos saturados y no saturados. Cronología de la formación de la placa. La formación de la placa bacteriana dental tiene lugar en 3 etapas. 1. Depósito de la película adquirida. 2. Colonización de la película por diferentes especies bacterianas. Y 3. Maduración de la placa. Luego de tener la película adquirida, se produce la colonización de dicha película por las bacterias hasta formarse la placa madura. La posición de gérmenes en superficies bucodentales se produce de forma secuencial en un proceso que recibe el nombre de sucesión autógena bacteriana, donde unas especies bacterianas van agotando sus nutrientes y acumulando sustancias de desecho, modificando el microambiente del entorno y preparando el terreno para la proliferación de otras especies bacterianas. Cuando la superficie limpia de un diente es expuesta durante 4 horas al ámbito oral, se encuentran pocas bacterias del tipo cocos o cocos bacillus, observándose sin embargo la película adquirida desigualmente distribuida sobre su superficie. A medida que pasa el tiempo, la película adquirida aumenta de grosor, pero en las primeras 8 a 12 horas los microorganismos se van asentando sobre su superficie.